Ahora sí estamos de vuelta. Mil disculpas, un corte intempestivo, pero bueno, ya estamos de regreso. A ver, nos habíamos quedado en un puntito a manera de interrogante respecto al caso Cristiano Ronaldo hace unos cuantos meses atrás, donde quitó la botella de Coca-Cola, ¿no es cierto? Y puso en su lugar una botellita de agua. ¿Será que esta simple acción, tomando en cuenta de quién viene, el contexto en el que fue realizada y sobre todo el momento televisado que teníamos y del cual éramos testigos todos, será que influye en el consumo del producto? ¿Influye en nosotros como ciudadanos, como consumidores, como simples individuos cuya preferencia puede verse alterada por este hecho? A ver, Luciana, ¿qué dices? Buen día, licenciada. Esto me hizo recuerdo a un texto que nos dieron en Psicología Comunicacional el año pasado del bucle de los hábitos. Esto trata del manejo de masas y cómo los medios de comunicación, sobre todo audiovisuales, hacen que las personas caigamos incluso en una forma de hábito de cepillar los dientes tales veces al día, consumir un producto. Entonces, más que nada, el manejo de masas es un manejo de marketing, ¿no? Muy interesante, muy amplio, que obviamente vamos a llevar en sociología, me imagino, obviamente. Y eso, licenciada, quería comentar eso que me hizo recuerdo a ese texto. Muy bien, y ya has tocado la palabra clave, creo, manejo de masas, comunicación de masas. Vamos a ver y vamos a entender al individuo, pero también cómo éste llega a desarrollarse en la colectividad, cómo pueden y podemos incluso llegar a ser parte de un fenómeno gracias a los medios masivos o con gran intervención de los medios masivos. Rodrigo Beizaga, bienvenido seas, qué gusto verte de tanto Hola, Lizzy. tiempo. De tanto tiempo, sí, verdad, verdad, pero riquito. Bien, Y no, pues según el dato que usted nos acaba de proporcionar, yo tenía entendido que Coca-Cola bajó sus acciones en un 2% a nivel mundial, solo por esa simple acción. Y bueno, eso tiene que ver mucho, ¿no? Tomando en cuenta la figura, quién es, o sea, según lo que hace preferencias, porque en este tipo de manejos de marketing, publicidad, manejo de personas, lo que tiene que ver con relaciones también interpersonales, cada acción tiene una reacción. Es como igual en la política, o sea, cualquier cosita influye en diferentes perspectivas, porque eso es lo que une, digamos, la visión de la sociedad, diferentes puntos de vista, diferentes puntos y perspectivas. Y mientras un grupo se siente identificado con una acción, otro grupo, como comúnmente lo llamamos, lo hatea o lo repudia, ¿no? Porque es eso, digamos, o sea, solo perspectivas. Eso. exactamente, muy bien. Y como podemos ver, Rodrigo, hay implicaciones o hay efectos que van más allá de lo social o del consumo, ¿no es cierto? A nivel económico ha tenido un impacto fuerte para Coca-Cola como compañía, pero también ha incidido en el consumo masivo de la población. Consumo o dejar de lado un poquito el consumo teniendo en cuenta quién era la figura que realizaba esa acción. Entonces hay toda una serie de fenómenos ahí que podemos analizar para ser conscientes de los efectos de los medios de comunicación masivos, cómo llegan a repercutir en la audiencia, en el mensaje que brindan, cómo hay diversas teorías también que tratan de explicar de alguna forma estos efectos que se dan a toda escala en la sociedad. Precisamente ese va a ser nuestro objeto de estudio y la forma en que vamos a llegar a entender diversos fenómenos y sobre todo analizarlos con un criterio ya muchísimo más formado. Muchas gracias. Nico, por favor. ¿Cómo está, licenciada? Un gusto volver a verla. Buenos días. Igualmente, gracias. Eh, bueno, básicamente ya lo ha dicho mi compañero, si no me equivoco, Rodrigo y Luciana, el tema de de la comunicación de masas parte de la generación de hábitos y de la generación de nuevos hábitos en las personas. Todos los productos por generar ventas, en este caso hablando de publicidad, tienen que generar hábitos que hagan que el producto sea consumido. Ahora, si nos vamos al punto de vista de la propaganda política,
tienen que generar ideologías que de cierta manera se acoplen al diario vivir de las personas. No solamente el tema de Coca-Cola. En algún momento en Estados Unidos el nacionalismo generó el repudio contra de Donald Trump, bueno, base algunas lógicas que tenía Donald Trump con el repudio que tenía no solamente a los mexicanos, sino a todo el tema latino, a todas las personas de tez morena. Lo mismo que ha sucedido durante mucho tiempo atrás, ya lo vimos en anteriores materias con el tema del holocausto. Entonces, depende mucho de cómo se venda esa ideología direccionada a qué tipo de sector social para que la sociedad reaccione y sea un instrumento de ejecución de estas normativas. Entonces, mucho de lo que yo comprendo como sociología comunicacional también se aplica al tema político o al tema ideológico. Entonces, cada uno de los mensajes están direccionados para un cierto grupo de personas y ese grupo de personas va a reaccionar de cierta manera y ese mecanismo, esa estructura en la cual está reforzada el mensaje hace que las repercusiones sean lo que uno espera o tenga otro tipo de repercusiones. Depende mucho a la audiencia a la que te quieres dirigir para ver qué impacto necesitas generar en esa audiencia. Y ahí también llega gran parte de lo que dices, ámbito político, creo que es uno de los campos de estudio más claros y más evidentes donde podemos ver que incluso las desigualdades sociales son utilizadas para llegar a un grupo. No importa que vayas a cumplir o no, pero llegas y consigues tu objetivo. Anaí, por favor, te escuchamos. Licenciada, buen día, muchas gracias. Referente a este tema, creo que el ser humano de por sí es muy manejable y todo lo que hacen las personas que nosotros llegamos a admirar en algún momento, queremos imitar lo que ellos hacen. Entonces, con esto de lo que ha pasado con Cristiano Ronaldo y demás personas, a veces incluso en cuestión de forma de vestir, de forma de hablar, de forma de comportarse incluso, o adoptar cierto tipo de modismos, el ser humano empieza a adoptar y generalmente cuando esto es lo que produce la comunicación, ¿no? Uno ve y automáticamente intenta copiar. Pasa lo mismo quizás cuando uno está viendo una serie española, por ejemplo. Automáticamente tú quieres empezar a hablar como algún personaje que te gusta, porque te ha llamado la atención, o empiezas a querer vestirte igual o tener el mismo corte, cabello, no sé. Entonces, generalmente eso es lo que produce la comunicación. Y esto que ha pasado con Cristiano Ronaldo sí ha ocasionado una gran pérdida millonaria para Coca-Cola, pero también los seguidores de Cristiano Ronaldo quizás han empezado a pensar que era mejor tomar agua que tomar Coca-Cola. ¿Por qué? Porque lo hacía Cristiano Ronaldo. Entonces eso también puede ser un punto de lo que ocasiona la comunicación en la sociedad. Correcto. Y además, muy aparte de los hinchas, digamos, lo que mencionas, los fanáticos de Cristiano, también surgió, no recuerdo el nombre, de otro futbolista, creo, que él sí quitó la botella de agua y puso la de Coca-Cola, ¿no es cierto? Y dijo, yo sí quiero, tómenme en cuenta, estoy acá. Es decir, generó otra reacción también, una contrarreacción tal vez, con algún efecto deseado. No sabemos si haya logrado mayor auspicio o si haya generado mayor réplica, pero la acción estuvo, el hecho estuvo. Y es lo que cuenta, ver qué efectos se pueden generar con una sola acción, siempre y cuando ésta sea replicada o sea masificada gracias a los medios de comunicación. Tienen un papel sumamente importante en toda esfera y en todo estrato de la vida del hombre en sociedad, a nivel profesional, a nivel de comunicación intrapersonal, comunicación mediada, comunicación en las organizaciones, técnicas de persuasión que incluso se utilizan para llegar o impactar con mayor fuerza en la audiencia. Hay muchísimos recursos que explotar y estos tienen un origen o una cierta teoría, una base teórica que es precisamente la que vamos a conocer en sociología comunicacional. Valentina, te escuchamos, por favor. Gracias, licenciada. Dejando un poco de lado los influencers, por así decirlo, y dando otro ejemplo, el anterior o antepasado año recuerdo que hubo un cortometraje de Conejito Ralph en contra del maltrato animal para la cosmética.
Ese video ha causado tanto furor que incluso empresas que ya eran bastante conocidas y todo se han tenido que tornar veganas por, por toda la pérdida que estaba causando el video de conejo. Y no vemos a ninguna persona famosa, por así decirlo, haciendo algo, simplemente ha sido contar la experiencia de un conejo humanizándolo. Efectivamente, porque quizás esa similitud o esa forma de asemejar a un animalito con un ser humano hace que sea un poco más cercano a nuestra experiencia, ¿no es cierto? Y es un recurso muy utilizado también, como mencionas, en campañas de activismo animal, donde varios de estos activistas se ponen en la situación del animal, ¿no es cierto? Por ejemplo, simulando ser un toro de corridas, pero ya sumamente herido, eh, tirado en la arena. Es decir, tratan de ser mucho más gráficos, asemejándose a los animales para generar tal vez una reacción mayor de empatía en nosotros, teniendo como parámetro este pequeño hecho en el que te diga, oye, yo soy como tú, mírame, ¿qué sentirías si fuera así? Tal vez apelando de esta forma un poquito más a la conciencia en cuanto a este punto del maltrato animal, ¿no es cierto? Y sí es un recurso bastante usado, especialmente para activismo y en otro tipo de causas que también vamos a estudiar aproximadamente en el tercer, cuarto ciclo, no recuerdo bien en cuál, las causas sociales que surgen en Facebook y cómo llegan a traspasar la pantalla y llegar a la realidad. ¿Puede esta causa motivar tanto? ¿Puede generar un impacto tan grande? Sí se puede. ¿Y por qué? Porque hay aspectos y hay ciertas características que se condicionan y que cumplen y que alientan a que estos hechos sean posibles. Nico, te escucho, por favor. Te escuchamos. Sí, licenciada, justamente por lo que usted acaba de mencionar, si mal no recuerdo, tras la salida, pocos meses después del video del conejo, una activista europea se sometió a 24 o 48 horas seguidas a nivel público de experimentos que se realizaban con los animales en el ámbito cosmético. Ella lo hizo, si no me equivoco, en una tipo pecera en una plaza pública en Europa y obviamente, como usted menciona, tratando de someter a la gente a ese cambio de mentalidad sobre cada uno de los productos que utilizamos. Ahora, desde el punto de vista social, como usted lo menciona, esto se viene repitiendo durante varios años. Activismos con el tema de Greenpeace, otros similares que se hicieron no solamente en Estados Unidos, en varios lugares, recurren al tema de, no sé si llamarlo morbo, pero por lo menos las acciones explícitas para poder generar cierto tipo de impacto en el público y obviamente generar esa conciencia. Como en algún momento se hizo experimentos con niños en Estados Unidos que consumían durante casi todo el día comida chatarra, apuntando a las ventas masivas de McDonald's, lo cual generó en niños una obesidad, en algunos casos mórbida, en algunos casos enfermedades a temprana edad. Entonces, eso también generó una repercusión para la empresa, lo cual les hizo replantear el tema del consumo. Pero en algunos casos, como es prudente, digamos, por el tema de la empresa y la empresa no quiere perder, lo único que hacen es aumentar el tema de sus, no restricciones, sino sus avisos en el consumo de sus productos. Ahora se van a dar cuenta, después de hace años se utilizó el tema de no poder publicitar bebidas alcohólicas aquí en Bolivia en horarios que no sean después de las 9 de la noche. Y además de eso, todas las bebidas alcohólicas hoy en día tienen que tener una inscripción que diga que el consumo excesivo obviamente es nocivo para la salud, lo que también se aplicó a las cajetillas de cigarro, que no solamente funciona aquí, sino funciona a nivel internacional. Eso por un lado. Ahora, si nos vamos al otro lado y remontamos un poco más a la historia, durante la Revolución del 52 y posteriores, las radios tuvieron un gran impacto para el tema de consolidar dicha revolución. ¿Por qué? Porque era un medio masivo en ese momento. La repercusión que tuvo y el impacto que llegó a tener las radios mineras previamente fueron las cuales llegaron a estructurar en las bases lo que fue la revolución. Y eso que teníamos pocas radios
que estaban legalmente constituidas. Y en ese momento, no solamente en Bolivia, sino a nivel internacional, las radios clandestinas fueron un mecanismo, digamos, para consolidar no solamente el cambio de ideología, sino hacer que una generación que en ese momento estaba, digamos, naciendo, como era la generación hippie, por así decirlo, tenga un fundamento basado en ese medio masivo, ¿no? Correcto, y es cierto, la evolución histórica también ha marcado un tiempo de protagonismo de cada uno de los medios de comunicación, iniciando con la radio, pasando por la televisión, prensa, hoy en día medios y entornos digitales, virtuales, es lo que definitivamente atrae a la población y sobre todo entendiendo que si bien tienen un protagonismo mucho más marcado, ninguno puede ser desechado porque la llegada que tienen a cierta audiencia hace que sean los preferidos para informarse, para entretenerse, para comunicarse, para los diversos fines de la comunicación. Y sobre todo, para entender que analizar la importancia que ha tenido cada uno y cómo llega a cumplir un objetivo y un rol determinado, permite entender por qué un fenómeno tan simple como, por ejemplo, propaganda política en la radio, se me ocurre, a ver, Causachuncoca, la radio del trópico de Cochabamba. ¿Cómo puede ser una fuente de información tan, tan poderosa en un cierto grupo social que definitivamente todo lo que se emite en ella para cierta colectividad es ley? De igual forma, se me ocurre, una radio evangélica. Tiene su audiencia que va a sintonizar, que va a creer y que llega a tener en su imaginario una idea tan fuerte, tan enraizada, tan poderosamente implantada en tus creencias, en tus valores, en tu ideología, que logra su objetivo. Es decir, no solamente medio digital ha tenido su trascendencia y tiene actualmente su vigencia. También hay gran parte de esto en la radio, en televisión, en prensa escrita, en mensajes que tal vez nos llegan mediante la publicidad, mediante un spot, en una canción tal vez, en el odioso mensaje de YouTube, tal vez promocionándote YouTube Premium todo el momento, friegue y friegue y friegue. Hay formas en las que llegan y de tanta insistencia podrías llegar a intentar, podrías llegar a probar, podrías no, pero es algo que no se puede ignorar. Está. Y si está, por lo tanto, es un fenómeno digno y propio para ser estudiado. Luciana, por favor. Disculpe, Sí, antes de darle paso a Luciana, hay algo más que tenemos que tener claro, a el ver. acceso al medio. Durante la década de los 90 y principios del 2000, por ejemplo, en la ciudad de Santa Cruz, Unitel era el canal predominante, pero no solamente porque la gente consuma Unitel, sino que era el único canal de la grilla televisiva abierta y no por cable que tenía mejor señal. Entonces la gente prefería ver Unitel porque era mejor la señal y el audio. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en Samaipata. En Samaipata la repetidora de Unitel está cerca al pueblo. En cambio, las otras repetidoras están sobre el monte. Bueno, la gente empezó a consumir Unitel justamente por eso. Lo que pasa ahora, entre comillas, con las radios comunitarias, con los canales comunitarios en las zonas no urbanas, sino periurbanas. Entonces, hay ciertos canales de televisión que quizás el consumidor no se da cuenta que los prefiere y los empieza a consumir simplemente por el hecho de que salen mejor. Eso también es importante. También la accesibilidad hace mucho para que ese medio pueda ser adoptado como una fuente cercana de información. Y de igual forma, ¿no es cierto? Un canal con mayoría de producción nacional, pero del Oriente, va a ser mucho más preferido, más afín tal vez a un público, una audiencia del lado oriental del país. Hay bastantes desigualdades, hay bastantes divergencias también que inician en una parte teórica, pero que si las entendemos y si las llegamos a ejemplificar con lo que diariamente vemos hoy, vamos a ver que absolutamente todo fenómeno social, comunicacional, tiene una base teórica que vamos a entender y que vamos a comprender, no solamente para que se quede con nosotros, sino para ver cómo podríamos encauzarla hacia un objetivo mucho más productivo y que de verdad dé un resultado que construya.
¿Ok? Luciana, por favor. Licenciada, se me acaba de ocurrir una comparación que A no ver. sé si estaría en lo correcto. En el manejo de masas hay que tener tan buen manejo de la persuasión como las 4C del lead. ¿A qué me refiero con esto? Una publicidad o propaganda, que estamos hablando de la diferencia entre lo político y también el consumo de productos, también son como un lead de la noticia. O sea, tienen las 4C del claro, conciso, correcto y concreto. Entonces, esas 4C se aplica para todo y para quienes quieran un agarre de audiencia efectiva, ¿no? Porque como podemos ver en una noticia, las 4C del lead obviamente hacen que la audiencia, Dios no, los lectores, se agarren de lo primero que leen para que puedan seguir leyendo. O sea, no sé si estaré bien en esa comparación. Podría ser en cierto grado, porque estás yéndote y te estás enfocando a los lineamientos básicos para lograr una primera impresión y una atracción, digamos, inmediata, con la primera vista que puedas tú tener de un producto. Al final de cuentas, un político en campaña también es un producto, ¿no es cierto? Que queremos que pegue a la gente, que llegue, que logre esa afinidad y que seas incluso capaz de decir, vaya, este tipo es como yo, es alguien que me identifica. No por nada se ha dado un fenómeno que también vamos a analizar tan interesante con la postulación del cantante cumbiero David Castro a la alcaldía de La Paz, ¿no es cierto? Es alguien que nadie estaba seguro de su formación política, pero que emocionalmente ha impactado en la vida de las personas en otro ámbito. Es decir, para ser una persona nueva en esa arena política, incluso los analistas decían, ha tenido más apoyo que personas que están años en esto. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Socialmente hay una afinidad. ¿Qué es lo que realmente nos llama? ¿Qué es lo que realmente elegimos al momento de pensar en una autoridad política? Y ahí se vio mucho sentido de identificación con este personaje por su carisma, tal vez por cómo en algún momento su música ha llegado a trascender en la vida de unas personas, cómo unos cuantos, en realidad habían sido muchos, que depositaron su confianza en él, no en un político. ¿Por qué? ¿Qué fenómeno social hay detrás de esta elección que ya vemos no va tanto por la parte racional, sino que en el momento en que, decía el analista Franklin Pareja, en el momento en que el ciudadano está frente a la papeleta, se deja llevar por el corazón? ¿Qué tan cierto es esto? Hay un fenómeno bastante grande que analizar, ¿no es cierto? Y también ha sido una particularidad que ha sido replicada incluso en canales internacionales debido al contexto en que se manejaba esta candidatura y cómo era posible que una decisión tan importante sea, eh, sea tomada al calor de lo que dice la parte emocional y no tal vez de una construcción mucho más razonada, más pensada. Bueno o malo está en discusión, pero de que fue un hecho innegable, eso creo que ha quedado inevitablemente demostrado. Anaí, por favor, ¿qué deseas acotar? Sí, licenciada. Con respecto a eso, es verdad, ¿no? Si nos ponemos a pensar el momento en el que Evo Morales llegó a postularse para la presidencia del país, sucedió casi lo mismo. Empezó a tratar de demostrar algo que era él y obviamente las personas que eran seguidores y quizás personas que no lo habían conocido empezaron a votar por él porque en algún momento se sentían identificados con él o pensaban que iba a ser una persona diferente, que iba a manejar el país porque entendía sus necesidades y porque se ponía en los zapatos de las personas. Entonces eso fue de cierta forma lo que quizás las personas que empezaron a hacer el tema de campaña política para él quisieron demostrar a las personas. Por así decirlo, empezaron a manejar de ese lado y agarraron a las personas para que puedan llegar a pensar que Evo Morales iba a ser diferente porque comprendía las necesidades del pueblo. Entonces, generalmente creo que eso es lo que pasa con la mayoría de los candidatos políticos, porque al momento de realizar lo que es las publicidades y demás,
necesitan tratar de agarrar algo que al momento le interese al ciudadano o a las personas para que voten por él. Entonces, generalmente eso es lo que se hace hoy en día. Muy bien, Amarí, bastante importante y valioso tu aporte teniendo en cuenta un referente, ¿no es cierto?, de nuestra historia actual, contemporánea, con el caso de Evo Morales y su ascenso sorpresivo, podemos decir, o meteórico al poder. Rodrigo, por favor. En todo caso, Licen, lo que pasa también es que este tipo de personajes ya tienen un nivel de audiencia preestablecido. En el caso de este cantante, él ya tenía un nivel de audiencia preestablecido respecto a su música, a su trabajo, ¿no? A las interpretaciones que él presentaba, a las presentaciones que tenía. Entonces, cuando ya tienes un grupo social detrás de ti, también tienes un equipo que por obvias razones promociona lo que tú eres, promociona lo que tú haces y te endiosa, ¿no? Que es el punto como se juega. Antes eran los mitos y leyendas, según la humanidad, en cambio ahora es como que otra cosa, redes sociales, que posteos, que un montón de cosas así. Yo la verdad es que era un nabo igual en esas cosas, era un soncito, pero ahora estoy aprendiendo, porque es necesario también uno saber trabajar con nivel de audiencia, saber cómo llegar a las personas, en qué punto puedes llegar a generar una palabra bien importante que se llama empatía, que esto es lo que Efectivamente. es lo que mueve generalmente los niveles de audiencia, es lo que hace que suba tu audiencia, la empatía. Entonces, una vez que ya generas esto, se genera algo también llamado punto de catarsis, donde la gente se siente completamente identificada contigo y con el trabajo con el que estás haciendo. Eso. Correcto, muy bien, Rodrigo, efectivamente. Y ahí está el punto de quiebre, tal vez en ese punto de catarsis donde tanta admiración, tanto endiosamiento de alguien puede llegar a ser sostenible por mucho tiempo, por poco tiempo, se va quebrantando. ¿Qué factores influyen para que no sea algo permanente? Hay mucho que analizar al respecto, pero también es un aspecto bien importante considerar en la llegada y en cuán fuerte puede ser el vínculo que se forme entre la audiencia, entre un mensaje, entre el medio que emite un determinado mensaje y cómo esta empatía se vuelve realidad en niveles de audiencia, en niveles de ranking, en likes, en YouTube, en tal vez tu placa reconociendo cada vez más y más seguidores. Hay demasiados fenómenos que dejan ver que los medios sí influyen en la vida, sí afectan y sí también permiten la sostenibilidad o la muerte lenta y dolorosa de un medio. Nicolás, por favor. Sí, Licen. Bueno, básicamente para poder consolidar un producto, sea cualquiera que fuese, ya vendible o ideología, es necesario entender a la sociedad como tal. Es el primer fundamento. Varios de mis compañeros hablaban de consolidar algunas cosas. En el tema comunicacional, por ejemplo, y hablo desde mi perspectiva laboral, para poder hacer que un producto televisivo, radial o un escrito tenga impacto, es necesario entender a la sociedad. ¿Por qué? No le vas a poder escribir a personas letradas con un nivel intelectual por encima de lo universitario o universitario, de la misma manera que se le escribe a una persona que solo tiene estudios de media básica, es decir, hasta no haber culminado el colegio. Entonces, el poder tener claro ese tipo de base hace que el producto tenga un impacto. Por eso es necesario entender a la sociedad. Y me voy a referir a dos aspectos fundamentales. Uno, durante la época de 1990, iniciados el 2000, en Bolivia nadie, absolutamente nadie, más que digamos las personas que lo veían casi normal, les gustaba el chisme. Cuando se implementó en la televisión, generó una suerte de nueva audiencia que hoy en día vive del chisme. Y eso lo podemos ver, eso repercutió, ¿ya? De otra manera, ese tipo de generación amarillista o sensacionalista, como ustedes quieran llamarlo, ha hecho de que los productos audiovisuales desde entonces hasta ahora tengan una cierta base. En algún momento yo escuché a varios productores internacionales que decían, no importa lo que le vendas a esta gente, si le causa un efecto, lo va a consumir.
Entonces, ahí se pueden dar cuenta que dejamos de consumir productos como documentales y demás, pero sí nos vamos a consumir lo que nos hace generar. Ah, ¿te acuerdas? Tal cita ha dicho esto. ¿O la has visto a la Maite Flores? Había ido a dejar comida para los perritos. ¿Has visto su publicidad? Está casi desnuda vendiendo hamburguesas. ¿Alguien ha visto esa publicidad? Me pregunto. La de las hamburguesas en Santa Cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tienes un punto de vista. Lo que pasó igual durante inicios del 2000 con la publicidad donde era explícito el cuerpo de la mujer, que generó una repercusión en Bolivia y por eso se normó ahora. Ya no se puede exhibir piel en televisión ni en medios publicitarios. Entonces, hay una cierta suerte de entendimiento de la sociedad. Por eso también se entiende que una persona que no entiende a su sociedad y no entiende históricamente las repercusiones e implicaciones, tiende a volver a repetir lo mismo. Tenemos desde, ¿qué les digo?, mediados del 30 y el 40, una suerte política de generar caudillos. Lo he dicho varias veces, los que saben este discurso lo entienden bien. Esa generación de caudillos ha hecho de que el pueblo se identifique. Lo tuvimos con el Tata Barrientos, lo tuvimos eh, con el mono del MNR, lo tenemos con Goni, lo hemos tenido con Carlos Palenque, ahora lo tenemos con Evo Morales, y se está gestando actualmente otra generación de caudillos en función de los activistas políticos. Entonces, cada uno genera de ese lado. Ahora, con el tema de los influencers, también se está generando cierta capa de caudillismo. Por eso, el atribuirse el seudónimo de influencer tiene dos implicaciones grandes. Uno, tú vas a influir en las personas que te siguen, ¿ya? Si no tienes esa responsabilidad, puedes hacer de que esas personas cometan errores. Y no lo digo yo, lo tenemos en Estados Unidos con Charles Manson. Hay un punto de vista. Lo hemos tenido aquí hace pocos años, aquel locutor de radio que fingió su desaparición solamente porque estaba a unas semanas de estrenar su programa y quería más gente. ¿Se dan cuenta? O personas, sean hombres o mujeres, que suben videos casi semidesnudos solamente por la necesidad de generar likes. Entonces, uno tiene que entender eso para poder colocar productos en televisión o en los medios, porque los medios tienen esa repercusión. El comunicador social tiene estrictamente la responsabilidad de influir en el proceder, pensar y accionar de la gente. Si uno dice algo sin pensar, puede repercutir en las acciones a futuro de las personas que están viendo o nos están siguiendo. Efectivamente, gran parte de lo que, ya entrando un poquito a este tema de los influencers, que también lo vamos a ver en un ciclo aparte, analizando lo que es Facebook, YouTube, TikTok, las nuevas formas de comunicación y de desarrollo de la comunicación, involucran y dejan ver la necesidad de generar una influencia positiva, ¿no es cierto? Se trata de entender los fenómenos, no para repetirlos, sean buenos o malos, no para tener un challenge, aunque ponga en riesgo tu vida o aunque te deje los labios como Dios sabe qué. Hay formas y hay un criterio donde la sociología también lleva grandes dosis de ética. No se trata de repetir por repetir o de que, bueno, veamos, este formato funciona, ok, lo repetimos. Somos la revista matinal con 7 personas, 6 son humoristas y uno es el comunicador, punto. De verdad, o sea, nuestro criterio solo da para eso. No en vano, hay algunos canales también y vamos a hacer un análisis también de esto de los noticieros y revistas matinales, donde vamos a ver qué tan fuerte es la influencia de ciertos enfoques o de ciertas teorías para ver por qué adoptan los formatos que adoptan. No, es RTP, si mal no recuerdo el canal, que ofrece como parte de su pauta publicitaria o de su links de enganche, ¿no es cierto? Sin modelar, sin cocinar, sin bailar, solo informar. Y así tiene su audiencia. Tiene personas que dicen, ah, ok, sin esto, sin esto, sin esto, me gusta, lo tomo. Si quiero entretenerme, veré otro canal, pero va muy en función de lo que ellos sean capaces de ofrecer y de cuánto nosotros como nueva generación de comunicación podamos refrescar los medios, refrescar dándole un sentido y un enfoque
de construcción, de aportar, de dar cosas que realmente sean positivas. Hay mucho potencial en ustedes, chicos. Yo los veo como, de verdad, comunicadores que van a dar la talla desde donde estén. Y es ahí donde vamos a hacer un análisis de medios de cómo llegar a la sociedad, pero impactando de forma positiva. Para polémicos, para influencers, ya creo que ya hay demasiado. Y el hecho de que haya demasiado tampoco significa que sea bueno, ¿no es cierto? Muchas veces se trata de calidad y no cantidad. Cualquiera podrá ser influencer, pero una influencia positiva puede surgir de cada uno de ustedes. Y es a eso a lo que yo me quiero enfocar y es en esa línea donde vamos a, eh, digamos, vamos a enmarcar nuestro estudio teórico, no para ser memorísticos, como siempre les digo, sino para entender que hay una buena base teórica que nos va a servir para mejorar de acá en adelante la parte práctica. Bien, dicho esto, vuelvo a compartir diapositivas para dar un par de detallitos más, chicos. Ya se nos va a cortar la sesión, pero tal vez vaya a crear una más, si da el tiempo. Sí, se logra ver, ¿no es cierto? Gracias. Como ya les había mencionado mediante el grupo, la plataforma ya está habilitada para ustedes porque son usuarios, digámosle antiguos, no tan antiguos, pero bueno, ya están matriculados. Así que en el transcurso de la próxima semana, recién vamos a empezar a usar con regularidad la plataforma, ¿ok? Esta semana la vamos a tomar como adecuación y ambientación. Así que actividades intensivas todavía no en la plataforma, ¿de acuerdo? Requisito para mi materia, por favor, seamos puntuales. La tolerancia máxima va a ser de 10 minutos desde que envíe el mensaje o el link al grupo, 10 minutos para conectarse. Y en el caso de las clases presenciales, de igual forma, se mantienen los 10 minutos de tolerancia para ingresar. Quiere decir que estaríamos iniciando clases aproximadamente a las 10:25 los días jueves. Como ustedes saben, nuestro puntaje va repartido de la siguiente forma: 50% destinado a la evaluación, 20% nuestro proyecto de ciclo, que podrá ser individual o grupal. Las prácticas o tareas que vamos a ir dando a lo largo del ciclo valen 20 puntos. Y en cuanto a desarrollo personal, se va a considerar participación en clase, asistencia puntual a nuestra clase presencial y sobre todo, de alguna forma voy a ver la puntualidad, la constancia, el esfuerzo, el esmero en cuanto a tareas, van a ser evaluados de forma integral en el desarrollo personal. Nuestro semestre se divide, como ustedes ya saben, en 4 ciclos académicos, es decir, tenemos 4 oportunidades de ir sumando puntos y evitar el tan temido segundo turno, mismo del cual casi nadie sale vivo. En cuanto a nuestras clases virtuales, nos vamos a respaldar, como usualmente lo hacemos, con la complementación con foros, videos, cuestionarios, lecturas de apoyo, y vamos a continuar con la dinámica de los podcasts, mismos que voy a ir elaborando y cargando de a poco, pero también que van a ser elaborados por ustedes. Ya en su momento les explicaré qué vamos a hacer, pero es un recurso con el que vamos a trabajar. ¿Qué necesito para esta materia? Como siempre, disciplina, compromiso, responsabilidad, pero sobre todo, permítanse la capacidad de análisis. Piensen, cuestionen, siéntanse en la libertad de tener una idea propia, compartirla, y en base a ello vamos a construir un producto bastante interesante, chicos.